En el mar, con el vientre hundido hasta las corvas, está un soberbio dios, el puma, que lleva al mundo sobre su corpulento lomo. El sol nace entre las aguas, incendiando sus fosforescentes pupilas y se hunde tras el arco de su cola para brotar nuevamente, joven cuando regresa el día. Esta hermosa leyenda, graficada en una piedra volcánica de Sayhuite, Apurímac, a la salida del Cusco, explica la existencia del mundo inca, su posición en la roca, siguiendo la elipse que describe el arqueado lomo del felino, demuestra que los quechuas creyeron antes que Colón en la redondez de la tierra. Su semejanza con el mito griego de Atlas es un misterio, si quieren, o para nosotros, buscadores de la cultura preinca milenaria, la prueba de la existencia de esta estirpe milagrosa de seres que contaron con alta tecnología lítica y que se propagó desde Cusco hacia el mundo. En la propiedad de la familia Valer, a la altura del kilómetro 45 de la carretera que conduce de Abancay al Cusco y a 3.750 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el conjunto arqueológico de Sayhuite. Este se localiza en el distrito de Curahuasi, Abancay, del departamento de Apurímac, abarcando una extensión aproximada de 60 hectáreas. Sayhuite está geográficamente muy cerca de dos importantes ciudadelas, Machu Picchu y Choquequirao. Los habitantes de la zona aseguran que Sayhuite quiere decir nevado quieto, ya que deriva de los vocablos Sayhua, que significa quieto, y Riti, que quiere decir nevado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acabamos de llegar desde la ciudad de Cusco, aproximadamente unas 3 horas y media. Desde Cusco hemos llegado a Apurímac, que estamos en Abancay, en el sitio arqueológico de Sayhuite. Entonces, acompáñame, vamos avanzando al sitio arqueológico. No solamente es la piedra de Sayhuite, sino hay muchas más cosas para ver aquí. Acompáñenos.
La piedra de Sayhuite es un gran bloque de granito de más o menos 11 metros de circunferencia, 4 de diámetro y casi 3 de alto, ornamentado en su mitad superior con una serie de complejas y misteriosas figuras. La piedra es de roca granito blanco gris, el mismo material con el que está compuesta nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu. Los 38 agujeros en sus flancos hacen presumir que estuvo forrada con planchas de oro y plata, pero fueron los conquistadores quienes arrebataron los metales preciosos de esta inmensa roca. Y además quitaron las cabezas de las figuras de los animales tallados, pues creían que allí también habría oro. Lo más probable es que el monolito, al estar en un centro ceremonial, es que tuviera una significación religiosa. Quizás sea una representación simbólica del universo, o como sostiene Federico Kaufmann-Doig, estuviese relacionado con el culto del agua, una especie de gigantesca pacha, habida cuenta de los receptáculos en los que podía posarse la lluvia. El 70% de la roca, que pesa aproximadamente 5 toneladas, está grabado con más de 300 figuras de animales emblemáticos de la época inca, como el puma y la serpiente. También están representados animales de la costa, sierra y selva. Por ejemplo, los felinos esculpidos serían representaciones naturalistas de Koa en actitud fertilizadora. Muchas figuras representan construcciones humanas, canales, escalinatas, estanques. Algunos investigadores proponen que la piedra de Sayhuite fue una especie de plano o croquis pétreo hecho por arquitectos incas para llevar el control de las obras hidráulicas que realizaban. Esta es una bella interpretación gráfica de la cosmogonía andina, con sus montañas, quebradas, ríos y lagunas. También se hallan las transformaciones introducidas por el ser humano, como las terrazas agrícolas, los canales y acequias, los campos de cultivo de riego intensivo, los reservorios o estanques y los edificios y espacios de almacenaje, todos ellos acompañados de la fauna sagrada, aparentemente alineados con los 4 puntos cardinales. Sitios sagrados como estos nos hacen pensar que, al igual que Moray, fueron centros de entrenamiento y de capacitación en el uso de la tecnología para una casta privilegiada que hacía posible la ejecución de las grandes obras hidráulicas que nos han dejado, en señal de su sabiduría que la ciencia actual aún no ha superado. Con paciencia, se podrán hallar entonces en la roca más de 300 litoglifos, entre ellos monos, lagartos, serpientes, aves, ranas, peces, también el maíz y otras plantas que lamentablemente han desaparecido debido a la intervención de los extirpadores de idolatrías, que se encargaron de descabezar a todos los personajes y desaparecer la mayor parte de figuras. Agazapados en el lomo del majestuoso puma, aparecen cóndores, monos, pumas, zorros y hombres, que a la vez son cumbres, porque en sus versiones mágicas, los cerros son seres humanos y animales que en las noches de tormenta cobran vida y pelean entre ellos. El maíz, la papa y la quinoa sugieren el valle, la puna y la quebrada, la amaru
o serpiente contiene a los ríos en el zigzag ondulante de sus vértebras. El camarón y el cangrejo representan al mar, el suche de bigote en media luna al titicaca y el papagayo, los monos y los lagartos de piel acorazada a la selva. Los hombres aparecen junto a canales, andenes, intihuatanas, templos y fortalezas, desnudos o con regias vestiduras de acuerdo al lugar en que viven y a su rango. En verdad, parece una montaña o un cerro cubierto por esas decenas de imágenes, en cuya cúspide tiene una serie de pocitos de 10 a 20 centímetros de diámetro, desde donde se desprenden una serie de canaletas serpenteantes que se dirigen a distintas direcciones, cruzando en medio de los animales míticos y las figuras humanas. El agua de lluvia se emposaba en las fuentecillas, cisternas o pocitos y salía luego hacia el exterior a través de unos pequeños tubos tallados en el borde del monolito. La fuente en su conjunto tenía la forma de una rana, cuya cabeza aparece tallada en uno de sus lados, aun cuando esa cabeza parece más la de un felino que de un batracio. ¿Cómo están, amigos? Entonces nos encontramos dentro de este recinto que ya está protegido de la piedra central. Me atrevería a decir que todo esto es una huaca. Obviamente hay que hacer caso también a los estudios que nos da la arqueología, pero bueno, la impresión que tiene una persona, como yo, un promedio de peruano que viaja también por diversas partes del Perú, sobre todo de templos, de sectores importantes, de huacas, como decíamos, que hemos recorrido diversos puntos geográficos, de Cusco también, ¿no? Claro, obviamente, con nuestro amigo Yamel, nos ha mostrado también muchas cosas interesantes, hemos aprendido mucho, hemos leído también algunos informes, algunas investigaciones, pero digamos que la primera sensación que nos deja este sitio, que podemos entender e interpretar de aquí, es A ver, para empezar, que hay mucho juego de sombras y como ustedes han visto en otros complejos arqueológicos, a ver, para explicar un poco también, obviamente ya lo dijo la voz en off, pero estamos en una piedra, una maqueta del imperio del Tahuantinsuyo, no sabemos si de algún lugar en específico, yo no sé si hay estudios que nos dicen, bueno, pues sí, este lugar en específico es un sector de Sacsayhuamán o de Machu Picchu o de Choquequirao, no lo sé, vamos a investigar, de todas formas, si es que es así. Se nota también que está bastante deteriorado, sobre todo lo que son las cabezas de los animales. Aquí vemos, por ejemplo, un mono, ¿no? Evidentemente, un fino trabajo, parece miren este tipo de cortes, de estos orificios contra bien tallados, o sea, da la impresión de que hubieran utilizado algo para hacerlo, tal vez la misma ciencia de los antiguos astronautas, o tal vez no, pero lo cierto es que es una piedra, se nota que de todas formas es dura. Otra cosa, también que podemos apreciar, como les decía, muchos animales, parecen, ¿no?, totémicos, como por ejemplo el mono. ¿Por qué es tan importante este animal, no? Nos preguntamos. Y hay muchos otros más, ¿no?
pumas, me parece que también debe haber, bueno, obviamente felinos, aves, reptiles, vamos a buscarlos. Pero este es el que más me interesó, era uno de los más hermosos. El juego de sombras da la apariencia de que esta ciudad se puede apreciar con el paso del sol. Se nos ha dicho de que, por ejemplo, Machu Picchu, nos hablaba el guía, que tenía forma de cóndor, tenía forma de puma, que la misma ciudad del Cusco tiene forma de puma, etcétera, ¿no? Y aquí sí se ve que esto es totalmente, si es que esta piedra es aún mucho más antigua y en esta se basaron para hacer muchas de las ciudades o las configuraciones, o viceversa, ¿no? Si de repente esta piedra fue después, por lo menos deja claro de que ha habido una intención o un conocimiento de que estas ciudades tenían forma y estaban dedicadas a algunos animales, ¿no? Si esto es una maqueta de cómo debían trazar una ciudad, pues obviamente si esto tiene forma de animal y luego en algunos cerros, en algunos sectores, vemos que que algunos cerros, algunos apus o algunos templos tienen forma o distribuciones de forma de animal o nos da la sensación de que forma parte de algún, por ejemplo vimos en Quillarrumillo y en otras partes cómo se les ha arrancado algunas piedras, por ejemplo en la Mesa Redonda cerca de la Avenida Argentina en Cusco, vemos cómo hay unas piedras que da la impresión que les hubieran arrancado, lo que dicen que habían cabezas también como esta, y las grandes ciudades también, si uno tal vez las ve desde algún otro ángulo, ve animales y animales que se forman con las sombras. Entonces eso da una primera impresión al estar en este lugar. Nos da la sensación de que en las ciudades principales también se rendía, como dicen, ¿no?, los textos, culto al agua, ¿no? Si esta piedra se llena de agua, llueve, pueden examinar exactamente el comportamiento de cómo va a circular el agua en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Eso entre otras cosas. La Huaca está constituida por varias rocas talladas y restos de edificios de estilo incaico de élite que forman parte de uno de los santuarios más complejos y hermosos del Perú antiguo. Además de la fuente, en Saigüite hay otros espacios litúrgicos con piedras esculpidas que Manuel Chávez Bayón ubica como Usnopampa, a unos 500 metros al este de la fuente. Luego, Toro Huascana, algo más cerca, también al este. Rumihuasi, que es el segundo en importancia, al norte de Usnupampa, a unos 700 metros de distancia. Intihuatana es finalmente otro conjunto notable a casi 1 kilómetro al este. Rumihuasi. Al noreste del monolito se ubica la casa sacerdotal, con una variedad de recintos de diferentes dimensiones, con una puerta trapezoidal de doble jamba que da acceso a una plataforma amurallada que se encuentra hacia el este. En los trabajos de investigación arqueológica al interior de los recintos se ha realizado el hallazgo de una especie de losetas de cerámica que fueron utilizadas como piso de estos recintos.
Las fuentes escalonadas se encuentran en una pendiente de una pequeña colina, donde se observa una secuencia de pakchas construidas con piedras talladas. Lo más resaltante son los bloques de piedra finamente labradas, en cuya parte superior se ha tallado cornisas para llevar el agua hacia las pozas, de los cuales salen canales que llevan el agua hacia las otras fuentes. Para el acceso a estas fuentes se ha construido una escalinata con un total de 99 peldaños. El agua se dirigía hasta el sector de Rumihuasi. El monolito ocupa la plataforma del templo inca de Sayhuite, que es tierra de manantiales. Los incas aprovecharon la abundancia del agua para hacer una completa red de irrigaciones que todavía sigue en funciones. Uno de los manantes mayores, declara Manuel Chávez Bayón, estuvo debajo del templo y despeñaba sus aguas a través de 12 fuentes que precipitaban en cascadas artificiales desde una altura de 50 metros.
Entonces hemos llegado al sector, a uno de los sectores descendiendo desde las fuentes, desde el sistema hidráulico como bajaba el agua. Hay un camino, ya lo han visto en el video, y hemos llegado a este sector que se llama la Piedra del Sacrificio. Sin embargo, bueno, obviamente este nombre ha sido colocado recientemente por las investigaciones, ¿no? Suponemos falta aún más investigación. No sabemos el verdadero nombre con el que conocían este sector exactamente. Además, lo que creemos, pues hemos encontrado algunos símbolos extraños. Sin embargo, en la piedra de Sayhuite hemos visto en esa maqueta cómo era prácticamente, estaba ese diseño realizado para ver el comportamiento del agua, y vemos mucho culto al agua en este sector, pese, bueno, a que me imagino se han desviado algunos manantes o han cambiado, de pronto se han secado algunas fuentes, no lo sé. Debería estar todo este sector lleno de agua, algo ha pasado. Sin embargo, podemos ver como, por ejemplo, en esta roca vemos estos símbolos, ¿no? Nos da la impresión de que fueran símbolos. No sabemos el correcto significado de ello. Podría seguir siendo un plano de algo más. Podrían ser estos también surcos hidráulicos. Podría ser otra cosa, caminos. Nos conducen a algún sitio. ¿Es un mapa acaso? No lo sabemos. Por aquí, por este lado, también vamos a poder apreciar de que esto es aún mucho más antiguo que los otros sectores que hemos visto, donde se manejaba una arquitectura, por ejemplo, podemos ver el sistema que viene bajando de graderías, de terrazas. Tiene una arquitectura totalmente diferente a esta. El trabajo es muy diferente. El trabajo de arriba es mucho más, bueno, no deja de ser estético, pero sigue siendo un poco tosco, rústico. Podemos ver en cambio totalmente, si me ayuda la cámara, ya hemos hecho tomas, como incluso esta piedra se ha rajado. ¿Producto de qué? Del tiempo, del agua, se congeló el agua ahí adentro, lo hizo a un lado, simplemente se rompió, cayó un rayo, hubo un súper terremoto. ¿Qué pasó para que esta piedra se separe? Producto del tiempo, de miles de años, de cientos de años. Hay muchas preguntas, pero lo que sí salta a la vista es el trabajo perfecto, orificios con los que han tratado de trabajar esta piedra. Miren el corte. Si esto lo pudiéramos unir nuevamente, de repente vamos a tratar de hacer algo con alguna foto, no sé si se podrá, pero podemos ver que es perfectamente liso, como si eso lo hubieran trabajado con qué tipo de herramienta para poder alcanzar esta perfección. Hemos pasado la cámara por estos sectores y se ve totalmente como si lo hubieran trabajado con una, no sé, escuadra. No sé mucho de arquitectura, de ingeniería, pero se nota que aquí ha habido el manejo de conocimientos muy elevados. Bueno, podemos ver que tal vez le decían esto a la piedra de sacrificio porque las culturas que ocuparon luego de que este sitio haya sido despoblado, haya sido abandonado, no lo sé, lo ocuparon y lo hicieron para eso, con ese fin, ¿no? Vemos graderías también, que podría ser, según lo que se estaba especulando, algún tipo de, a través de las sombras, poder ver algunos fenómenos astronómicos, conocer algún cierto tipo de información. Y también, por otro lado, nos deja claro que esto es mucho más antiguo, es el sector más antiguo del lugar. Estos sitios nos traen a la mente, por ejemplo, muy parecido a la zona de Quillarrumillo, ¿no? También, donde hemos podido, a través de caminos, como que estos caminos nos van llevando hacia los sectores más antiguos, y donde encontramos, o en Chincheros, donde encontramos rocas megalíticas, donde han sido talladas, ya no como Sayhuite, que es impresionante, todas las figuras que hemos encontrado, reptiles, pumas, batracios, monos, guardando un sincretismo hoy que no podemos llegar a comprender del todo, pero que merece ser estudiado. Y además encontrar en sectores más alejados cierta arquitectura, como le decimos nosotros, antediluviana, o bueno, de civilizaciones, como también otras personas le han dicho, ¿no? Preadámicas, ¿no? O sea, civilizaciones muy antiguas. Justamente vamos a tratar de hablar ahora con un anciano que posee secretos sobre el origen de los incas y que hablan de un continente perdido, que ese continente se hundió y muchos de estos sobrevivientes llegaron a estos lares donde ya habían también habitantes y juntos pues conformaron con los grandes conocimientos de la antigua Mu, ¿no? Lograron, no sé si fundar, pero sí
crear nuevos ambientes, nuevas ciudades basados en principios fundamentales, verdades fundamentales, como la cooperación, el respeto, el amor, etcétera, ¿no? El amor por la naturaleza, sobre todo, y la conexión de lo divino entre la tierra, nosotros y el interior de la tierra y el cosmos, ¿no? Entonces, principios muy interesantes. Así que estos monumentos, de todas formas, o esta arquitectura hoy de uso desconocido y de edad también desconocida, nos hablan de un pasado milenario de mucho conocimiento en el Perú. Bueno, reiteramos ahí la tesis de que esto pudo haber soportado un cataclismo, un terremoto, altas temperaturas que provocaron muchos desastres, la desaparición de una cultura pretérita que dominaba la piedra, podía trabajarla como si fuera una barra de mantequilla trabajada tan solo con un cuchillo, ¿no? Así cortaban estas rocas, pero lo que sí es cierto que está destruido, algo pasó. Podemos ver que del todo no son ruinas, pero porque podemos entender que hay mucho más que podría ser reconstruido. No son ruinas, pero sí se nota que aquí pasó un desastre. Venimos de muy arriba, casi a estas alturas. Lo que se ve es naturaleza, un poco de maleza tal vez. Entonces impide la visibilidad correcta del sector. Como una crítica muy constructiva, solicitaríamos que puedan de alguna forma señalizar para poder ubicarnos mucho mejor y tener una experiencia mucho más favorable. Sin embargo, bueno, el camino sí se nota y bueno, intuitivamente hemos dado con el sector del Intihuatán, así que hacia allá vamos, estamos cerca. El Intihuatana tiene 1,30 m de altura y 2,50 de largo. Charles Wiener le llama Ñustapatianan, asiento de la ñusta. Es un bloque monolítico que tiene dos concavidades labradas de tamaño diferente en un lado y una mayor dividida en dos secciones en su espalda, que a su vez tiene al lado otra concavidad más pequeña. La mayor está dividida en dos secciones por una talla de forma escalonada, perpendicular a la concavidad que, en general, es triangular. Entonces, estamos aquí en el Intihuatana del sector de Sayhuite. Ya es el último punto donde termina el camino y como lo hemos dicho, mejor lo volvemos a comentar. Hay bastante vegetación, naturaleza que ha crecido, impide de alguna manera transitar por este sector, o sea, mejor dicho, ubicarnos, ya que no hay ningún tipo de señalización. Entonces recomendaríamos puedan colocar algunas, no sé, algún mapa por aquí y algunas flechas, ¿no? Para que nos vayan guiando. De todas formas, el camino se hace bastante sencillo, intuitivo y simplemente ustedes van a tener que seguir el sendero más gastado, ¿no? Incluso se ve más verde. Y llegamos a este último punto donde ustedes pueden tener ahora en pantalla, en las imágenes, pues el Intihuatana, que presenta un cuadrado muy particular. No lo hemos visto, por ejemplo, en Machu Picchu, no lo hemos visto en otros sectores de, no sé, en los viajes que hemos hecho. Es un Intihuatana, lo veo bastante particular. Tiene, algunos dirán, una figura escalonada, tal vez parte de una chacana. Bueno,
tendrían que hacerse estudios. De momento aquí hemos preguntado y no nos han dado mayor alcance, más que una breve leyenda que la vamos a comentar seguramente en off, pero sí lo que nos hemos dado cuenta nuevamente es que esta estructura da la impresión, no sé si la cámara puede alejarse un poco y percibir esto, ¿no? Que parece que esto ha sido enterrado, tal vez todo, ¿no? No lo sé, pero gran parte. Entonces han tratado de excavar, por eso ven que queda en un desnivel. Han escarbado y para poder apreciar todo este Intihuatana. Lo que probaría tal vez es que si se mantuvo esto de alguna forma velado para los conquistadores españoles, no lo hayan destruido, ¿no? Tal vez estemos viendo uno de los Intihuatanas mejor conservados del imperio, no lo sé, pero y probablemente entonces los demás Intihuatanas que han sido destruidos tal vez tenían ese mismo agujero, lo cual también para romper hubiera sido más fácil palanquear por ahí y extraerle estas partes, ¿no? No lo sé. Ahora, otra cosa que nos hemos dado cuenta es de que esta forma circular da la impresión de ser la plaza principal de Caral, por ejemplo, ¿no? O de Machu Picchu, ¿no? Y que al fondo se ve en Caral también un cerro con esta disposición, y en Machu Picchu también se ve el Huayna Picchu, da la impresión, ¿no? En todo caso, nuevamente estaríamos ante un Intihuatana que a su vez era una maqueta de Machu Picchu. Tal vez viendo esto comprendían los ciclos de las siembras o del comportamiento de algunos lugares. Con esto estudiaban para llevar ciudades, para diseñar ciudades mucho mejor, digamos, orientadas con los calendarios astronómicos, o sea, en base a la observación de las sombras. De repente por el mismo cuadrado observaban algo, pero lo que sí es cierto es que realmente esto nos trae a la mente pues alguna ciudad, alguna forma o una disposición particular que tenían los arquitectos de los incas para construir pues sus lugares ceremoniales y sus lugares de culto, o simplemente pues no las ciudades que eran habitadas pues por el pueblo. Muy bien, entonces hemos terminado este recorrido aquí en el Usnu ceremonial. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en otro muy importante, en otro Usnu, en el reino de los Kuntis, ¿no? En el Kuntisuyo, específicamente en Maucallacta de Pampacolca. Precisamente nos explicaba en aquella oportunidad nuestro guía que bueno, las gradas y el Usnu era un lugar muy importante, digamos, este tipo de estrado ceremonial, porque ahí encima, digamos que el Inca ofrecía sus respetos a los apus, a las deidades, y en muchos casos estaban orientados hacia las montañas sagradas. En todo caso, bueno, tal vez hacia atrás adoraban algún apu también importante, ¿no? Mucho más atrás de repente hay algo, bueno. En todo caso queda para la investigación, pero en la parte de arriba hemos llegado y hemos encontrado también que ha sido huaqueado el centro, ¿no? También hemos visto eso en Pampacolca, cuando estuvimos por otros sectores, por las pirámides, también encontramos ese tipo de escarbos, ¿no? Y también quemado. Entonces da la impresión de que, por otro lado, esto no sea necesariamente un Usnu, sino sea una pirámide, ¿no? Da la impresión de ser como por lo menos la base de una pirámide o algo. En todo caso, si es que esto fuera así, hacia adentro, por ejemplo, aquí tenemos una entrada, no sé si logran apreciar, aquí hay una entrada que está cerrada. No sabemos si retiramos las piedras, hay algo más hacia abajo, o hay una entrada en alguna de esta estructura, de esta base que es muy grande. De repente hay una entrada y adentro están de repente algunas momias o algunos tesoros, ¿no? Para los huácaros. Entonces lo que ellos han tratado de hacer es romper o entrar por la parte de arriba. Pero no sabemos si esto ha sido hace 40 años, hace 60 años, en la época colonial o recientemente, no lo sabemos.
pero da la impresión de que esto fuera considerado, por lo menos para ellos, como podría ser una tumba muy grande, muy importante, ¿no? También, ¿no? O cumplía doble función, no sé. Y justamente eso también, esta forma como que nos hace acordar las pirámides mexicanas, en la parte donde hemos visto esas escaleras por donde baja el agua, los manantiales, también me dio la impresión en algún momento de estar viendo una estructura, parte de una estructura mexicana, ¿no? Como una pirámide, de estas pirámides escalonadas, ¿no? Aunque en el Tahuantinsuyo nunca, según los estudios, han encontrado pirámides así. O sea, hay corrientes que dicen que sí y otras que no, que simplemente son estructuras, ¿no? No que eran pirámides propiamente dichas, pero bueno, hay una discusión entre autores, pero sí nos dio esa impresión de que por lo menos siempre se buscaba este tipo de apariencia, por lo menos en este sector sí. Entre algunos puntos para rescatar de este lugar, la impresión es que no solamente Sayhuite es la piedra que tiene, que es impresionante, ¿no? Esta maqueta de los incas, que se ha visto maquetas similares en la selva, por ejemplo, cerca del Paititi, o hay otros lugares del Perú donde también se pueden ver, hemos visto también en Chincheros, ¿no? Y en otros sitios, pero esta es donde es mucho más evidente, donde sí se ven los animales, donde está mucho mejor conservado, pero la gente simplemente se centra en ir a ese lugar e irse, cuando tiene todo un complejo para visitar. Entonces podemos decir con toda firmeza que la Sayhuite no solamente es una roca para visitar, sino forma parte de un gran complejo arqueológico, una huanca, en todo caso, un sitio ceremonial que estaba diseñado para estudiar los ciclos astronómicos, el comportamiento del agua, y que incluso da la impresión de que tanto el Intihuatana o estas estructuras están de alguna manera dándonos como una especie de mapa, tal vez del imperio, ¿no? De mapa del Tahuantinsuyo, ¿no? De algunos sectores, no sé, o era esto tal vez como una especie de laboratorio, o también de alguna forma era un sitio donde se recibía la energía del cosmos, del universo, porque hemos detectado que estas grandes formaciones rocosas cumplen una función magnética también importante. Eso ya lo hemos visto en otros capítulos de Matergia, donde hemos estudiado sobre la finalidad de las huancas, haciendo una analogía con que son un tipo de acupuntura a las zonas geomagnéticas o geopatógenas, no sé cómo le dicen, ¿no? Que podrían tener cierto tipo de ser perjudiciales para el ambiente al poner ciertas estructuras. Esto originaría que la energía pues fluya mucho mejor. Pero al margen de eso, la experiencia que queríamos comentar ahora es que nosotros habíamos cargado la cámara totalmente. Bueno, de hecho estamos teniendo muchas baterías, pero nuestra batería principal, nuestra cámara principal, pues de un momento a otro se bajó, pero notablemente, muy rápidamente, y he tenido problemas con la cámara durante todo el transcurso y el trayecto hacia estos sectores, ¿no? Sobre todo hacia la parte antediluviana, ¿no? La parte de la supuesta mesa del sacrificio o el sector del sacrificio. Ahí he tenido bastantes problemas magnéticos, se podría decir, con el aparato, con la cámara, y bueno, prácticamente se me agotó la batería totalmente, ¿no? Y eso ha podido representar un problema para nosotros, pero bueno, estábamos premunidos con más baterías, entonces no ha habido tanto problema, pero sí me di cuenta también que el celular que maneja la cámara también tenía dificultades, se desconectaba. Entonces, de todas formas, nos hace pensar que este sitio de todas maneras hay una carga magnética importante, ¿no? O sea, se puede experimentar. Muy bien, bueno, están entonces cordialmente invitados a venir aquí a Apurímac, a Bancay, donde muy cerca de Cusco, donde van a poder todavía observar algunos de los lugares donde ha habido presencia inca, pre-inca, muy importante, y que se mantiene en un perfecto estado como para poder visitar. Nos imaginamos que si se hace más trabajo de restauración y excavación van a encontrar más, y eso nomás, ¿no? Decir que falta un poco de señalización, pero por lo demás ustedes tienen que venir y tratar de seguir el camino hacia lo más profundo. Muy bien, nos vamos a reencontrar entonces en un próximo programa. No olviden, suscríbanse al canal y compartan el video para que podamos seguir viajando por el Perú y mostrándoles otros lugares desconocidos. Si vas al Cusco o a Abancay, visita al viejo dios de piedra, al gran puma que carga un imperio en su místico lomo.